¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya comenzamos periodísticamente. Hoy vamos a hablar con el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, el diputado Roberto González. Vamos a ver realmente cuál va a ser la impronta que le va a dar a este órgano que fue últimamente muy criticado por aquella sesión reservada en la que tuvieron que haber evaluado la honorabilidad de los postulantes para llegar a la Corte y el desempeño durante las audiencias públicas. Roberto González va a estar con nosotros y también en unos días en los que hay clima de enfrentamiento, hostilidad entre taxistas y trabajadores de las aplicaciones Uber y Move, vamos a hablar con uno de los creadores de esta aplicación paraguaya. Claro, hablamos de Move. Esto es Periodísticamente. Comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, recibimos al diputado colorado del movimiento Añetete, Roberto González, quien fue electo presidente del Consejo de la Magistratura en el periodo 2019-2020. También estará en piso Alan Peña, uno de los creadores de la aplicación de transporte Move, para hablar del conflicto generado con los taxistas. Ya comenzamos periodísticamente con el diputado Roberto González, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Asume el 15 de julio, diputado, ¿verdad? Muy buenas noches, Guillermo. Muchas gracias por la invitación para este programa Periodísticamente. Un gusto estar acá y bueno, estoy a disposición. Diputado, bueno, hay mucho de qué hablar. En realidad ocupaste muchos cargos en el Estado paraguayo, fuiste ministro del Interior, ministro de Obras Públicas también, llegaste a ser senador, consejero de una de las binacionales, ahora actualmente diputado, pero quiero empezar con lo del Consejo de la Magistratura. Hubo críticas ante esa sesión en la que ustedes por unanimidad decidieron hacerla reservada. Van a tener otro proceso de selección de ministro de Corte. ¿Ustedes van a corregir esa decisión de sesionar de forma reservada para evaluar a los candidatos o crees que hicieron lo correcto y no se van a rectificar? Primero, es muy importante una precisión de tu parte que no todos manejan muy bien. Yo no sé si es profeso, algunos comunicadores, algunos periodistas hablan de sesión secreta. No es sesión secreta, es una sesión reservada. Es lo que acabamos de decir. Sí, por eso. Sí. Me encanta la precisión de tu parte. Sí. Tenés un concepto, conceptualizás muy bien. Por eso te decía que no sé si otros periodistas, a propósito o no, insisten de que fue una sesión secreta. No es sesión secreta, es sesión reservada. Y la sesión reservada no fue ningún antojo de algún consejero o del presidente. No, fue una moción hecha por uno de los miembros del Consejo, el doctor Cristian Kriskovich, y bueno, secundado por otro compañero, y el presidente tuvo que poner a votación porque está prevista. La sesión reservada está prevista. Primero, ya en un reglamento que rige el proceso de selección para ministro de Corte, ya establecía en uno de sus artículos la sesión reservada cuando se va a tratar el tema de la notoria honorabilidad de los postulantes. Pero luego esto se vierte en una ley, la ley de la difusión, de la publicidad de los actos, que le obliga en principio, entre otros, al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento, a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Ministros del Poder Ejecutivo, entre otros órganos obligados a hacer la filmación audiovisual. Sí. Muy bien, pero esa misma ley, en su artículo 7, si mal no recuerdo, establece la excepción cuando se tratare de la honorabilidad o de la dignidad. No dice ni honorabilidad ni dignidad, lo que dice podrá decidir cuando haya un aspecto que consideren necesario tratar de forma para reservada. Salvaguardar. Un aspecto, pero acá ustedes trataron toda la cuestión de forma reservada. Solamente. Todas las evaluaciones. Solamente porque esa sesión fue precisamente para evaluar la
audiencia pública, ocasión en que también se debe de exponer algunas denuncias, sean estas verbales, sí, escritas, por cualquiera de los participantes en forma directa en la audiencia pública, o inclusive algunos hacen llegar vía mail, sí, al Consejo. Ese es el punto, diputado. Yo creo que en un proceso que tuvo bastante transparencia y difusión, llegó un momento en el que se conformó una tabla y en esa sesión cambian los valores. ¿Qué pasa? Con la sesión reservada se plantean dudas razonables de la gente que venía siguiendo el proceso, de cómo gente que estaba muy arriba fue muy abajo y todo. Ustedes pueden decir, bueno, pero evaluamos nosotros. El asunto es que no se conocen los criterios de evaluación y a eso se agrega que durante las audiencias que fueron públicas se pudieron haber tratado todas las denuncias que se querían contra los candidatos. Digamos, esas audiencias fueron públicas. ¿Por qué hace reservada una sesión del Consejo en la que ya se hace una evaluación general de ese desempeño? Correcto. Las denuncias necesariamente habría que hacerlo público, ¿verdad? Y así se hizo. Pero la evaluación, donde cada miembro del Consejo tiene que referirse a esa denuncia en relación a algún postulante, creímos conveniente hacerlo de manera reservada. Fíjate, Guillermo y audiencia, que este es un proceso que tiene sus particularidades. No me pregunte casos, pero te diré que es un proceso donde van todos contra todos. Inclusive hay denuncias probablemente creadas, fabricadas por alguno de los postulantes o su hinchada. Sí, seguro. Sí, correcto. Entonces, por eso que el momento de la evaluación es un tema bastante delicado, porque ahí se explayan los consejeros. Y puede ser que a mí no me impacte como miembro del Consejo la denuncia hecha contra el postulante A, porque creo que no tiene mucha relevancia y fundamento mi posición respecto a esa denuncia. Sin embargo, otro dice, no, tiene muchísima, y yo conozco, yo sé. Entonces, ese subjetivismo a veces. ¿Y cuál sería el problema de darlo a conocer? Si es una discusión de representantes. Entonces, yo iba... Y es una decisión que no lo toma un consejero, porque mi apreciación subjetiva tiene una puntuación. El mismo reglamento dice que ese proceso, esa fase, esa parte del proceso puede significar 30%. Sí. 30%. ¿Cómo se llega a esos 30%? A través de la sumatoria de cada punto, cada ponderación que hace cada consejero, y eso se lleva y se suma. Se suma y luego se divide por 8 y se halla el promedio. Esa es la calificación, ¿verdad? Entonces, acá no es que se quiso proteger a los consejeros. La intención, la buena intención, era de cuidar un poco el buen nombre, la honorabilidad de los postulados. Esa es la explicación de lo que hicieron. ¿Mantendrían ese criterio o crees que tendría que revisar? Yo creo que tendríamos que ir analizando seriamente. Es una opinión muy personal, muy personal. Con esto no digo de que tendríamos que desechar. Puede ser que ya no se plantee la necesidad de llevar a que la sesión sea reservada, en cuyo caso se tendría que... Y no va a ser un invento, la sesión es nomás luego pública. Pero si los 8 se ponen de acuerdo, pueden hacer que sea reservada en cualquier momento también. Correctísimo, correctísimo. Lo que quiero nomás resaltar un poco en esta entrevista es de que es una cuestión legal. Ahora, de que sea antipática, criticable, sospechada, hasta podríamos estar de acuerdo, pero es una sesión reservada prevista en la ley. Sí. Prevista en la ley, de hecho, y en el reglamento. Ahora, vamos a discutir ahí el concepto. Dice un aspecto de la sesión o un aspecto, no se refiere al tema en su conjunto, pero ahí ya vamos a las famosas interpretaciones, diputado. Quiero compartir
un perfil que hemos elaborado desde la producción sobre el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Asume el cargo el próximo 15 de este mes. Roberto Eudes González Segovia nació en Piribebuy el 19 de agosto de 1959. Es casado, de profesión abogado, notario y escribano público por la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeñó como asesor jurídico de varios municipios del departamento de Cordillera. Fue jefe de campaña en las elecciones internas y luego de las generales, donde Nicanor Duarte Frutos y Luis Castiglioni fueron electos presidente y vicepresidente de la República. Durante el periodo presidencial de Duarte Frutos fue ministro del Interior, de Defensa Nacional y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. También fue consejero de la entidad binacional Yacyretá. En diciembre del 2007 asume como senador de la Nación. Actualmente es diputado por el departamento de Cordillera y fue electo presidente del Consejo de la Magistratura, cargo que asumirá el próximo 15 de julio. Muy cercano a Nicanor Duarte Frutos, diputado, pero ya no sos parte de su movimiento. Estás en Colorado Añeteté, de hecho entraste por Colorado Añeteté a la Cámara Baja. Así es, Nicanor Duarte Frutos es un compañero a quien yo le aprecio mucho, le valoro mucho, le respeto mucho, le tengo mucha admiración como político. De hecho, hoy tenemos una afinidad porque en las últimas elecciones Nicanor estuvo también apoyando desde su movimiento, porque ellos no promovieron una candidatura a presidente de la República, ellos se adhirieron. De hecho, hoy él está en Yacyretá como director. Claro, en el proceso electoral, apoyando la candidatura de Marito, ya en la interna partidaria. ¿Y por qué dejaste el movimiento de él o en qué momento se produce, digamos, ese alejamiento? Porque yo tenía una visión diferente al compañero doctor Nicanor Duarte Frutos. Él tuvo una suerte de acercamiento en un momento dado. Con Cartes. Con Cartes, y muy fuerte, diré yo. Fue el embajador de su gobierno ante Argentina. Embajador, y yo no compartía eso. Yo era del criterio, y se lo dije a él, que él tiene un gran capital que estaría dilapidando innecesariamente, injustamente diría, acercándose a Cartes, que él tenía que estar distante del cartismo y que él podía consolidar su liderazgo. Pero no pensó de esa manera, eso hizo que nos distanciáramos políticamente, pero nuestra amistad nunca fue afectada en absoluta, en nada. Tuvimos siempre un relacionamiento muy fluido, muy respetuoso, y como te dije, Guillermo, yo le admiro mucho a él. Es un hombre muy lúcido, muy sólido intelectualmente, y es un placer hablar con él. Quiero volver al Consejo de la Magistratura. Sí. Vas a asumir la presidencia el 15. Imagino que alguna impronta personal le vas a dar al Consejo. Estoy pensando siempre en la publicidad de los concursos, en la difusión de los resultados, de las evaluaciones, de que la transparencia sea cada vez mayor, más allá de esta discusión que tenemos sobre el carácter reservado que ustedes decidieron para una sesión. Pero, ¿qué pretendes hacer desde la presidencia del Consejo, diputado? Precisamente empeñarnos con todos los compañeros en consolidar este proceso de transparencia. Yo creo que esto de la sesión reservada puede ser algo anecdótico desde el punto a partir de que el resultado de este trabajo que concluyó ahora con la integración de la terna conformada por dos mujeres de muy buen nivel intelectual, profesional, sin ningún cuestionamiento ético ni moral. Eso es lo que nosotros creemos. Y por otro lado, el doctor, el tercer componente, digamos, integrante, el doctor Linneo Isfrán, el producto es incuestionable. Y eso yo suelo escucharle a los comunicadores, a ustedes. El único pequeño detalle, si hay que hacer un matiz, es que esa terna estaba luego medio ya definida en el radioso o previo a la sesión de ustedes. ¿Cómo puede ser que ya se sabían de antemano más o menos cuáles serían? Sobre todo las dos mujeres. En el caso de Linneo y Fran había una duda entre él y González Maqui, José Ignacio.
Pero ese radioso o terminó confirmándose. Yo te diré que no, yo no he escuchado, ¿No? yo no he escuchado, pero sí se hablaba mucho de Carolina. 2 días antes era Alma Méndez y Carolina, era prácticamente una disputa entre el Ejecutivo, dentro del Ejecutivo entre el presidente y el vicepresidente. Así se planteaba. Yo no percibía mucho ¿No? eso, no percibía mucho. Aparte, un supuesto que sea, como se dice, sí, o como se dijo, que el presidente, su candidata es Carolina y que el vicepresidente es Alma Méndez. Su candidata es Alma Méndez. Partamos de que eso sea así. Pero el presidente de la República tiene un solo representante en el Consejo, a quien realmente podría eventualmente decirle, me gustaría que veamos la posibilidad. Bueno, pero también hay un diputado que es de su movimiento, por ejemplo. Sí, pero sin embargo yo no fui electo por él. Yo no vine ahí por decreto. Pero yo vine ahí porque mis colegas, mis pares decidieron, sí, en representación. Y el vicepresidente, ¿a quién le tiene? Vicepresidente, no sé. Están los representantes de los abogados. ¿Por qué tendría que subordinarse a lo que quiere? Es que a veces eso se negocia, diputado, usted lo sabe. Es que a veces se negocia ese tipo de acuerdos, de apoyos. No es que a veces, casi siempre se negocia ese tipo de acuerdos y apoyos. Pero yo te puedo asegurar que yo no sentí eso. No sentí, fue un debate amplio, interesante, basado en los currículum, la formación de los postulantes. El presidente no le dijo nada. En absoluto. Ni el vicepresidente. En absoluto. No, sería un error. Aparte, yo creo que el presidente de la República está muy contento con todo lo que se ha hecho hasta este momento. Tal es así que inclusive, no sé si tuviste ocasión de escuchar o mirar un poco el informe del presidente ayer, y donde resaltó como algo muy positivo de su gobierno el de haber sido partícipe de un proceso de renovación de la Corte. Y bueno, ayer escuché, hoy creo que en una entrevista a un referente del Partido Liberal, a quien se le estaba acusando mucho de un pacto libero-cartista abdista más o menos. Y de haber sido eso así, fíjense, nuestro supuesto representante producto de ese pacto nos votó en contra en el caso tal. En este momento no me viene. Trinidad, creo que. No, un caso mucho. La Defensoría Pública. ¿No el caso de la Defensoría? No recuerdo en qué caso, sí, pero el supuesto representante del pacto le salió ya en contra en un caso muy relevante, muy importante políticamente. Una pena que en este momento no recuerdo, pero es que hay muchos comentarios, mucha fantasía a veces y especulación. Alguno de repente acierta y dice, la terna va a ser de esta. Y coincidentemente sale. Lo que pasa es que era medio Vox Populi. Esos dos nombres eran Vox Populi. Ahí está lo que yo estaba diciendo. Todo el mundo se hace el Superman después del resultado. Los nombres de las dos mujeres, te puedo decir, días antes eran, uno consultaba y hablaba con la gente, eran Alma Méndez, Carolina Llanes, seguro. Y es probable también saber por qué Guillermo y audiencia. Por aquello de que... ¿Del género? Fíjate que cuando salió la doctora Alicia Pucheta, sí, es como que no se repuso más esa suerte de cupo que vino y que se arraigó un poco en la mente de la ciudadanía y fundamentalmente de gente que están en el tema del Poder Judicial, en los pasillos, en la magistratura, como que se tenía que reponer ese espacio para una mujer. Tal vez por ahí fueron construyendo, ¿verdad? Con ese criterio la futura ministra va a ser mujer, entonces. Por eso digo, entonces de repente por ahí viene esa suerte de fantasía. Pero es un tema, en este momento, un tema muy político. Desde un inicio el tema de integración de corte es político, convengamos. Porque de no ser así, sencillamente tenés que tomar los exámenes y bueno, el que tiene mayor puntaje y ya va. Entonces, terminó este tema de que un componente subjetivo político. Pero convengamos que es un tema político. O el escenario donde hoy está la discusión, ¿acaso es un tema académico? ¿Acaso ellos, qué relevancia ya tiene hoy? Pregunto.
que ellos sean convocados creo que en comisiones constitucionales, en el Senado y en otras comisiones más. ¿Van a ser evaluados? No, ya va a haber respuestas puntuales a preguntas puntuales. Por eso, ellos ya pasaron ese proceso. Hoy la discusión y el debate es eminentemente político. Es eminentemente. Y nadie tiene que ruborizarse, nadie tiene que esconder eso hoy día. Es que ese es el punto. Esconder. ¿Por qué no transparentar y decir, sí, acá hay una candidatura que es la que apoyamos, respaldamos, la doctora fulana, la del doctor fulano? Ese es el punto que yo creo que generan los reclamos, ¿verdad? El no transparentar acuerdos que puedan existir, el no dar a conocer negociaciones que se puedan ir concretando. Yo creo que por ahí viene el reclamo. El reclamo no viene tanto por el proceso de designación, porque constitucionalmente es ese, sí, el que tenemos, digamos, que conocemos y sabemos. El circuito está previsto en la Constitución, en la ley, en las leyes en realidad. Y el que viene un poco hoy a traer el debate es la vigencia de la ley de la publicidad de las sesiones, ¿verdad? Sí. Y la excepción prevista. Pero fíjate esto que es muy importante, Guillermo, que hace al tema que nos ocupa fundamentalmente en este momento. El reglamento que establece el proceso de selección de ministro de Corte, que es del mes de marzo del 2018, en uno de sus articulados establece lo siguiente, fíjate que es anterior a la ley de publicidad de los actos, y dice: la evaluación de la honorabilidad del postulante se realizará desde la evidencia e información disponible, antecedentes, denuncias recibidas y el descargo realizado que deberá presentar por escrito al Consejo de la Magistratura, sí, y exponer al momento de concurrir a la audiencia pública. Y el puntaje, acá viene, sí, y el puntaje será otorgado en sesión reservada del Consejo de la Magistratura, dice. Acá era un imperativo, es un imperativo. A la ley que es anterior. Es un reglamento. Sí, sí, una ley. Una vez concluida toda la audiencia pública, convocada a los postulantes. Fíjate que era un imperativo. Luego viene la ley y dice que todos los actos, todas las sesiones deben ser transmitidas. Deben ser, excepto, salvo cuando se planteare por alguno de los integrantes la necesidad de hacer en evaluar algún aspecto. O sea, ¿qué es lo que te estoy queriendo nomás resaltar, Guillermo? No es un invento, no es un antojo de uno de los miembros planteado en el Consejo y acompañado por todos. No. No, esto se venía haciendo, de hecho. Antes de la ley de difusión y de publicidad, ni siquiera había la posibilidad de ver lo que sesionaban ustedes en el Consejo. Se cumplía a rajatabla lo que acabo de leerte. De hecho, no se transmitían las sesiones. Por eso es que viene a lo mejor el cuestionamiento de decir, bueno, ya que se decidió transparentar todo, pues que se transparente todo. Pero son interpretaciones en las que vamos a seguir discutiendo. Enseguida, después de la pausa, ¿qué pensás hacer ya como presidente del Consejo de la Magistratura? Empezamos a desarrollar la idea, pero no la pudimos terminar. En instantes, el diputado Roberto González sigue conversando periodísticamente.